Buenas tardes, mi nombre es Manuela Viana Trujillo Candela y el tema al cual abordaremos el día de hoy es la política en la sociedad. ¿El por qué este tema? Debido a que la política nos concierne a todos, pues hoy día a día se habla muchísimo de política, aunque muchas veces ni siquiera sabemos de qué es lo que estamos hablando. Tenemos una concepción diferente de la palabra política. Pero lo que vamos a ver a continuación en esta pequeña charla o en esta corta charla es cómo se ha venido desarrollando a través del tiempo, paso a paso. Entonces, en el Antiguo Oriente se consideraban que las instituciones tenían un origen dividido porque habían sido instituidas por dioses. A este elemento se le agregaba la importancia de la agricultura como principal actividad económica, lo que permitió que sobre esta se establecieran mecanismos de control político y así de esta forma se llegó a identificar la religión con el orden social, económico y político. En el contexto se forjaron los rasgos fundamentales de las culturas egipcia, Mesopotamia, China, India, las cuales fueron las siguientes. Se concentró la dirección de la sociedad de una persona que planificaba, administraba, la cual ejercía el poder y apoyaba los sistemas religiosos. Para desarrollar también una administración competente fue necesario fomentar la técnica y medidas de control eficaces, los cuales exigían un completo aparato burocrático. Una organización burocrática fue una característica de los antiguos imperios. El poder político era propietario de todas las grandes obras, así como el agua, la tierra. El control que ejercía para lograr el cultivo de las tierras para su explotación o asignarlas a los templos y a sus funcionarios. Existió también una propiedad privada débil. En general, el Estado centralizado organizaba toda la sociedad. Es así como a partir de estos elementos se organizó la jerarquía social, la estratificación social, que fue basada en la relación con la persona, el grupo, con el Estado, y se componía fundamentalmente de dos estratos. Primero, el gobernante, el cual se beneficiaba de la mayor parte de la producción, lo que componía el rey, sus familias y los altos funcionarios civiles y militares. Los sacerdotes y los funcionarios subalternos como escribas, agentes fiscales, administradores y artistas. Y en segundo lugar estaba el gobernado, el cual estaba compuesto por los campesinos, que eran muy sujetos al trabajo obligatorio, entre ellos estaban los artesanos, los mercaderes, los esclavos. En fin, asimismo las sociedades del Antiguo Oriente, las cuales se crearon el individuo, podía ejercer ningún tipo de poder. Esta la diferenciada con el proceso que se llevó a cabo en Grecia, lugar donde nació lo que hoy entendemos por política, en la medida en que apareció el concepto de individuo a partir del siglo VII a.C. En este territorio se desarrolló una serie de instituciones que tuvieron una amplia persecución. Fue la conformación de la política del mundo occidental. Asimismo, el feudalismo fue el sistema de organización política, social y económica preponderante en la Edad Media. Con el feudalismo se creó el nuevo sistema que permitió el equilibrio y la ayuda mutua entre la realeza y la nobleza, lo que dio lugar al reparto de poder y riquezas. Un modo en el que se desarrollaron fue el vasallaje, que fue la subordinación de los segundos respecto a los primeros. Asimismo, pues antes del feudalismo hay que retrocedernos un poco en el tiempo para entender la evolución posterior. Lo que fue que tras la fragmentación del Imperio Romano, la unidad política de Occidente desapareció, dando paso al control de los distintos pueblos bárbaros. Los musulmanes en el sur de Europa, los suecos y los vikingos en el norte. La máxima expresión de esta descomposición fue el Tratado de Verdún, el cual se desarrolló en el año de 843 y dividió los territorios entre hermanos, acabando la unidad del mundo occidental que había visto en Carlomagno, quien fue su último gran emperador. La Iglesia también tomó la antorcha romana, se instauró como la única institución que unió a todos los pueblos europeos. Así el latín se convirtió en la lengua común de unos y de otros, y la Iglesia en el poder más relevante del todo el contexto político contemporáneo, friccionando todos los poderes tradicionales que venían a peligrar su supremacía. La nobleza opuesta a este proceso animó a la reforma de la Iglesia, al proceso que culminaría con la división de ambos poderes. Aún así, la influencia ejercida por la institución de la Iglesia sería un hecho durante toda la Edad Moderna.
Se pasó también de un poder único centralizado a la instauración de muchos pequeños poderes sobre tierras de distintos tamaños, a mano de los nobles. Cada tierra fue constituida como una entidad económica y política, el cual fue un proceso de consolidación por una parte de aristócratas y por otra del rey. Como centro del poder fue gracias a una serie de factores como la sacralización y ordenación del nuevo orden social, que se suponía que era el sistema vasallático. En la Edad Medieval también básicamente el teórico abstracto desvinculó las circunstancias políticas de su época. La fundamentación dividida del poder político, que fue la unidad de carácter dividida del soberano, provocó que durante el periodo aumentaran los protestantes de la Iglesia y que todos los autores que reflexionaban sobre el ordenamiento de la sociedad lo hicieran destacando el origen dividido de ese orden. San Agustín se refirió a la ciudad de Dios como el modelo de sociedad terrenal inspirada en el divino. Otro autor que también fue destacado fue Santo Tomás, según el cual la sociedad humana era eminentemente social, pero la sociedad no surge espontáneamente en la naturaleza humana, sino que es necesaria la intervención divina para la creación. Fue así como a finales de la Edad Media, entrando entre el siglo XV, aparecen críticas excesivas, vinculación entre el poder civil, el religioso, entre los críticos sobre las excesivas potestades papales. Destacaron a Guillermo de Ockham, a Marsilio de Padua y a Nicolás de Cusa. En el plano político, el paso de la Edad Moderna se caracterizó por la formación de grandes estados centralizados. Según hemos visto en la Media europea, era un mosaico de pequeños territorios sometidos únicamente a la autoridad del señor feudal. Esos territorios se organizaban en la estructura feudal piramidal que culminaba en el rey, pero la autoridad era muy limitada y no iba más allá de dirigir una rudimentaria política exterior que simplemente consistía esencialmente en reunir a sus caballeros para guerrear contra el reino vecino, o contra los musulmanes, o contra algún otro vasallo, especialmente rebelde. En fin, además los reyes consideraban los dominios como una propiedad personal que podían repartir entre sus hijos, que luego trataban de recomponerlos para volver a repartirlos en un proceso bastante traumático. Esa influencia moral entre teología y derecho favoreció la difusión de una fórmula política que también veremos, la cual fue la constitución mística. Las tres formas de constitución que Platón y Aristóteles habían definido como virtuosas seguían siendo los grandes referentes de la política de la Edad Media. La monarquía, el poder, la aristocracia, el poder de los mejores, y la república o democracia, que era el poder del pueblo. Cada una de esas formas constituían tenían su corrupción cuando se apartaban de la justicia y del bien común, ya que la monarquía degeneraba la tiranía, la aristocracia en oligarquía y la republicana en demagogia. Las formas de organización política de los distintos territorios pasarían a denominarse genéricamente a partir de un determinado momento el Estado. El Estado, como sabemos, es el conjunto de órganos de un gobierno o un país o un territorio. Es la unidad personal del gobierno y la soberanía que dirige un territorio demarcado por fronteras. En este sentido, podemos definir el Estado como una asociación o una organización jurídica social que fue establecida por la sociedad y dotada de personalidad jurídica, que en virtud de la autoridad o del poder ejerce una soberanía sobre un grupo de seres humanos en los límites de su territorio. Sin embargo, el propio término Estado es relativamente reciente, así como las definiciones que dan diferentes autores, y diferentes son las explicaciones sobre el origen. El término Estado surgió a comienzos del siglo XVI y tuvo el origen político por Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe, con esta palabra se refiere a la autoridad o al poder que ejerce un gobernante sobre las personas que habitan en un determinado territorio. Todos los estados, todas las soberanías han tenido y tienen autoridad sobre hombres, fueron y son repúblicas o principados posteriormente. El sociólogo Max Weber propone una definición del término de Estado que se ha convertido en economía, el cual Estado es aquella comunidad humana dentro de un territorio que aspira con éxito al monopolio legítimo de la violencia. A partir de esa definición podemos establecer las principales características de Estado. El Estado ejerce toda su autoridad sobre un territorio demarcado por fronteras. En ese territorio se asienta una población que constituiría una sociedad. El Estado se define
en contraposición de la sociedad civil conformada por los individuos, sobre los que en el Estado ejerce su autoridad. El Estado también es soberano, esto es que no se encuentra sometido a ningún otro poder público superior. Desde este punto de vista, el Estado es una organización social que tiene por misión garantizar su propia seguridad y la de las personas, los grupos, sociedades, y se encuentran bajo la jurisdicción tanto contra los peligros externos como contra los internos. Para ejercer tal soberanía, el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia, expresándose entre monopolio de la existencia de unas fuerzas de seguridad propias que contengan las amenazas tanto internas como externas. Ese ejercicio de llevarse a cabo mediante la ley y ha de someterse en todo momento a ella. La función de Estado es regir la vida pública de una sociedad a través de una serie de instituciones que ejercen el poder público y que normalmente bajo la forma de tres poderes del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y todas las estructuras administrativas que les corresponden. Estas instituciones no son otra cosa que el mismo Estado que está presente en muchos aspectos de la vida. Es como a partir del año 1810 Colombia declara su independencia en el reconocimiento como una nueva república. En el transcurso de la historia de nuestro país se ha tenido en total 10 constituciones, 1811, 1812, 19, 21, 32, 43, 1853, hasta la de 1991. Desde entonces, nuestro país ha estado regido por normas, leyes registradas y una constitución, y ha estado organizada geográficamente en 32 departamentos y políticamente en 3 poderes, dentro de los cuales se reparten los mandos del país: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Colombia es una república donde el poder ejecutivo, presidente elegido por el sufragio popular para un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. El presidente de la República es asistido en sus funciones por los ministros de Gobierno, Justicia, Defensa, Agricultura, Salud, Hacienda, Trabajo, Minas, Energía, el de las TIC, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Comercio Exterior. También el Poder Legislativo corresponde a las 2 cámaras, que son Senado y Cámara de Representantes, que están unidas constituyen el Congreso Nacional, y sus miembros son elegidos también por voto popular para un periodo de 4 años. El Poder Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, la cual está compuesta por los magistrados vitalicios y con jueces, dividida en 5 salas constitucionales: civil, penal, laboral y de negocios. De negocios generales de la Corte Suprema dependen los tribunales del distrito y los juzgados municipales, superiores y el circuito. El Consejo de Estado, con los tribunales sustanciosos y la Corte Electoral, también forman parte de la rama judicial. El sistema de gobierno colombiano también se caracterizó por ser presidencialista, al igual que el resto de los gobiernos de la región. El presidencialismo colombiano ha generado una concentralización de poder de manos del Ejecutivo que queda reafirmada con la Constitución de 1991, en el cual el presidente de la República es el jefe de Estado y el gobierno y la suprema autoridad administrativa, tal como lo indica la Constitución del 91, y se elige por voto directo y secreto de todos los ciudadanos del país por un periodo de 4 años sin posibilidad de ser reelegido. En caso de que ninguno de los candidatos consiga la mayoría absoluta de votación en la primera vuelta, se realiza una segunda vuelta semanas después, en la cual participan los 2 candidatos más votados y elegidos, el cual será el que tenga mayor votación será nuestro presidente. Presidente de la República, por los ministros de despacho y por los directores de departamentos administrativos, así como los gobernadores, las alcaldías y las superintendencias, los establecimientos públicos y empresas industriales comerciales del Estado. Respecto a la Iglesia, también se ha de decir que la Iglesia Católica Colombiana ha sido una de las más ortodoxas, conservadoras y poderosas de las iglesias latinoamericanas. A finales de los años 80, la Iglesia tenía gran influencia del Partido Social Conservador y mantenían estrechas relaciones con diferentes gremios como la Unión de Trabajadores, los Colombianos y la Federación Agraria Nacional. Además, la Iglesia tiene un papel importantísimo en 2 ámbitos sociales concretos: el de la educación
y el de las actividades de beneficencia. La Iglesia es un actor político con peso dentro de las decisiones políticas estatales, debido a la vinculación de la jerarquía católica con las clases altas y medias de la sociedad colombiana. Es así como la participación de la Iglesia en la vida política se manifiesta en los procesos de pacificación, diálogo entre los estados y los diferentes grupos guerrilleros. Y esta es básicamente